Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga en este día, en esta mañana. Quiero darles la bienvenida a este hermoso servicio donde vamos a poder alabar, vamos a poder glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día espero que se gocen, espero que estén ahí pendientes en la palabra que Dios trae para cada uno de ustedes, para que esa palabra llene sus corazones y que sea viva en sus vidas. En esta mañana quiero darles un versículo que está en Nehemías 9:6. Vamos a buscarlo ahí en las Biblias. Nehemías 9:6. Este dice así: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces, este versículo nos dice que Dios es el creador de todo, de los cielos, de la tierra, de todo lo que está debajo de ella, y que así los ángeles, todas las criaturas que están en el cielo, lo adoran, los animales, las plantas lo adoran. Entonces, ¿por qué nosotros no hacerlo? ¿Por qué nosotros no disponer ese tiempo para alabarle? ¿Por qué no disponer ese tiempo para poder conocerlo más a Él? Entonces, gracias a Dios que estamos todos aquí reunidos, todos desde nuestras casas, que estamos aquí bien gozosos y bien entusiasmados para aprender más de Dios. Estamos aquí uniéndonos a esos cantos de esos ángeles que siempre están ahí y que nos acompañan en todo momento. Entonces, vamos a gozarnos en las alabanzas que vienen a continuación y vamos a poner bien cuidado a la letra de cada una de ellas, porque cada una de ellas tiene un significado muy especial que puede transformar nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.
Bueno, vamos a alegrarnos en el Señor, vamos a gozarnos ante su presencia y vamos a darle toda la gloria que Él se merece. Porque Él es hermoso. Amén. Glorioso, poderoso. Por eso le adoramos. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Señor Padre, eres tu Señor. Oh, amén. Solo tú eres digno de toda gloria y honra. Libertad, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Amén. Por eso te adoramos, Señor, porque eres Rey de reyes y Señor de señores. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque soy
de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. ¡Hey! ¡Aleluya! Eres Dios, eres Rey, Padre, eres maravilloso. Te bendecimos, Rey, te bendecimos. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batalla. Eres mi Rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batalla. Eres mi Rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Aleluya. Tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo dice tu palabra y lo creemos hoy, Señor. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batalla. Eres mi Rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batalla. Eres mi Rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Oh, gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias por no abandonarnos. Gracias porque siempre tu mano está extendida para ayudarnos. Muchas gracias, Padre. Amén, amén. Te aplaudimos, te damos honor, gloria, alabanza, Rey poderoso. Aleluya. Amén. Señor, nosotros vivimos porque tú vives, porque por la muerte en la cruz, por tu muerte en la cruz nos diste vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y hoy te adoramos, Señor. Cantamos a tu nombre.
que nosotros vivimos. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel. Vos somos pero es mejor la dulce gracia que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Triunfaremos. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Sí, yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfaré.
Gracias, Padre, por este momento de adoración, por este momento de estar en tu presencia, de honrarte, Señor. Porque tú vives, tenemos el triunfo, la victoria mañana y hoy asegurada, porque tú estás con nosotros. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, en este bello día quiero darle la bienvenida a cada uno de los niños que están ahí conectados y que están ahí pendientes de la palabra del Señor, que están gozosos con las alabanzas y entregando toda su vida, su corazón, todo aquello cuanto son a nuestro único y suficiente Salvador, a nuestro Dios, y que no les importa que el mundo hoy día diga que no, que la religión, que no, que para qué estar creyendo en Dios, para qué confiar, si nosotros venimos del mono, si venimos de un Big Bang o de una explosión o que de la evolución, todo ese mundo de cosas que hoy día dicen, están ahí cimentados en la palabra del Señor. Y por eso es que están aquí conectados, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y con ustedes que están niños, aún más, porque el Señor dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Por eso vamos a leer otro versículo en Deuteronomio 5:29. Deuteronomio 5:29. Dice así: ojalá siempre tuvieran tal corazón, que me temieran y guardaran todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre. ¿Qué nos dice? Que debemos temer a Dios. Dice, ojalá. ¿Qué quiere decir? Porque muchas veces las personas se olvidan de lo maravilloso que ha sido Dios con cada uno de nosotros, con nuestras familias, y pierden el temor a Dios, pierden la fe en Dios y la confianza de que Dios tiene grandes propósitos con cada uno de nosotros. Entonces dice, guardarán todos los días mis mandamientos. Nosotros hemos visto varias veces los 10 mandamientos, que son mandamientos con promesa y que son mandamientos que el Señor nos envía, que el Señor nos puso en su palabra para que nosotros nos vaya bien, para que nosotros los sigamos y vayamos de acuerdo a la voluntad del Señor, para que no nos olvidemos de ella y para que en vez de ir por el camino de la muerte sea por el camino de la vida. Dice, para que a ellos y a sus hijos, a sus padres, muchos de nuestros padres están en los caminos del Señor y le damos gracias a Dios por ello. Y entonces dice, para que a ellos y los hijos, entonces a cada uno de ustedes, para que nos vaya muy bien. Y si nosotros también queremos que nuestra descendencia le vaya muy bien en el futuro, cumplamos esto, temer al Señor, guardar sus mandamientos. Entonces, bienvenidos una vez más, Dios les bendiga. Entonces vamos a tener no solamente en el papel este versículo, sino en cada uno de nuestros corazones y a ponerlo en práctica. Dios les guarde. Hola niños, ¿cómo están? Nuestra historia de hoy se encuentra en la Biblia, en el libro de Jonás. ¿Tú sabes lo que es un profeta? Un profeta es aquella persona que lleva los recaditos de Dios. Sí, cierto día, Dios lo llamó a Jonás y le dijo, Jonás, quiero que lleves un recado al pueblo de Nínive. ¿Sabes? En aquella ciudad, las personas parece que se han olvidado que tienen un Dios de amor. Y yo quiero que tú les hables, porque ellos están haciendo muchas cosas feas. Ellos están mintiendo, están robando, están maltratando, están matando a las personas. Y quiero que tú hables con ellas. Y mientras Dios hablaba, Jonás comenzó a pensar, si esas personas matan a todas las personas que llegan allí, entonces con certeza ellos me van a matar también. Yo no quiero morir. Y Dios continuó hablando y le dijo, Jonás, habla con ellos para que se arrepientan, para que dejen de hacer todas esas cosas equivocadas que están haciendo. Por favor, habla con ellos.
Y Jonás, sí, Señor, está bien, yo llevaré ese recado. Y cuando Jonás fue pensando, fue a comprar su pasaje y, por favor, ¿tiene pasaje para Tarsis? ¿Fue a Tarsis que Dios lo mandó? No, no fue a Tarsis que lo mandó. Por favor, ¿me da un pasaje para Tarsis? Sí, cómo no, tenemos ahora un barco que está yendo para Tarsis. Ya, yo quiero ir. ¿Puede subir? Y subió. Subió una persona, otra persona, otra. Se fueron acomodando porque el barco ya iba a salir. Se acomoden, por favor, de un modo que nadie se pueda caer, lastimar. Sí, y el capitán llegó también. Ya todos estaban acomodados. Ahora sí, el viaje comenzó. Fueron navegando. Y de pronto Jonás sintió tanto sueño que él se fue al fondo del barco y comenzó a dormir. Mas aquí encima, de pronto, comenzaron los vientos fuertes, aquellos vientos tipo huracanados, fuertes. Comenzó la lluvia, comenzaron los relámpagos, los truenos. Era una tempestad. Las personas comenzaron a tener miedo porque nunca habían experimentado una tempestad tan fuerte. Comenzaron a tener miedo y ¿saben qué hicieron? Ellos comenzaron a tirar todas las cosas que habían en el barco, comenzaron a botarlas al mar. Todo lo que podían lo botaban al mar para que el barco no se volteara y ellos murieran, ¿no? Comenzaron a orar a sus dioses y de pronto el capitán fue y vio: muchacho, ¿qué haces aquí durmiendo? Todos están allá arriba desesperados y tú aquí durmiendo. Hay una tempestad muy grande. Ora a tu Dios, ora para que Él también te salve y nos salve. Y cuando él fue arriba, ¿saben qué estaban haciendo las personas, los marineros? Estaban tirando la suerte para ver quién era el culpado de todo eso. Y cuando tiraron la suerte, ¿saben quién salió? Jonás. ¡Ah! Todas las personas se voltearon y comenzaron a mirar ¿a quién? A Jonás. Y le dijeron: ¿qué hiciste? ¿Por qué tu Dios está tan bravo? Y Jonás, todo avergonzado, arrepentido: yo he desobedecido a Dios. Dios me ha mandado para un lugar y yo me vine para otro. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que tu Dios se acalme? Y él dijo: pueden botarme al mar, pueden lanzarme al mar. Y ellos rapidito lo botaron al mar, lo lanzaron al mar. Y mientras Jonás iba cayendo, vino un gran pez y se lo tragó. Sí, se lo tragó. Y ¿saben qué? Ese pez se movía de un lado para otro. Y miren dónde estaba Jonás. ¿Dónde estaba? Sí, él estaba en la barriga del pez. ¿Ya se imaginaron cómo sería estar en la barriga de un pez? Debe ser muy feo, todo oscuro. ¿Y qué decir del olor? El olor debe ser insoportable, ¿no es verdad? Sí, y aquel momento de dificultad. ¿Qué será que Jonás hizo? ¿Qué tú haces cuando estás en un momento de dificultad? Eso, oramos. Y eso fue lo que hizo Jonás. Él se arrodilló y pidió perdón a Dios. Y se arrepintió de lo que había hecho. Y le pidió una nueva oportunidad, que él haría la voluntad de Dios. Y ¿saben? Luego de 3 días, este pez vomitó a Jonás en la orilla del mar. Y
Jonás en aquel momento agradeció a Dios por esta nueva oportunidad, por haberle preservado la vida, y también pidió nuevamente perdón por lo que él había hecho. ¿Y saben qué? Él fue a Nínive. Caminó y llegó a Nínive. Y él comenzó a predicar, a darles el recado que Dios le había dado para comunicar al pueblo de Nínive. Y fue y les dijo: ustedes tienen que arrepentirse. Todo lo que ustedes están haciendo está mal. No es de agrado a Dios. Sí, por favor, arrepiéntanse. ¿Y saben qué? Lo más bonito, que todo el pueblo ayunó, se arrepintió y pidió perdón a Dios. Y Dios les dio una nueva oportunidad. ¡Qué lindo!, ¿no? Dios les dio una nueva oportunidad porque Dios es un Dios de amor. ¿Y tú? ¿Ya mentiste alguna vez? ¿Ya hiciste cosas equivocadas? Yo creo que todos nosotros alguna vez hemos hecho cosas equivocadas y a veces hemos mentido. Pero Dios nos da siempre una nueva oportunidad. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a hacer siempre su voluntad. ¿Está bien? Vamos a juntar nuestras manos y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú nos cuidas, nos das el alimento, nos proteges. Y en esta oportunidad queremos pedirte que nos ayudes a hacer tu voluntad, que nos ayudes a ser verdaderos y que nos ayudes a ser obedientes. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si te gustó esta historia, dale un me gusta y suscríbete al canal. ¡Chao! Hasta la próxima. ¡Chao! Como dije, para mí es un gozo, es una bendición podernos encontrar y poder juntos edificarnos a través de la palabra. Reciban ese abrazo fraterno, reciban ese abrazo en Cristo Jesús. Aleluya. Y como les he dicho en ocasiones anteriores, para mí es un tiempo especial, esperado, lo espero con mucho, con mucha expectativa, con mucha ansiedad de poder estar juntos y poder ser ministrados por el Señor a través de su gloriosa palabra. Bien, en esta oportunidad, mis amados hermanos, les invito a que abramos nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, y en el capítulo 4, allí encontraremos en los versículos 1 y 2. Vamos a ocuparnos en esta oportunidad de esta escritura, donde hay unas verdades que son relevantes y que tienen que ver con el tema que estamos desarrollando. Así dice la palabra de nuestro Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hemos leído este capítulo 4 de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, donde el versículo 2 nos dice que prediques la palabra. Así que ese es el título de nuestra enseñanza en esta oportunidad, que prediques la palabra. Muy bien, hemos venido desarrollando
el tema la Biblia, el libro de los libros. Y a manera de introducción, hablamos sobre un interesante interrogante: ¿cómo llegó la Biblia hasta nosotros? Así que vimos la historia inspiradora de cómo el Dios providente y soberano usó hombres y mujeres para que su palabra llegara hasta nosotros de modo escrito. Ahora, la pregunta es: ¿para qué Dios hizo posible que su palabra llegara hasta nosotros? Y fue en respuesta a esa pregunta, a ese interrogante, que dijimos que lo hizo con un propósito. Y por eso en nuestro primer tema a desarrollar o tópico hablamos acerca de el propósito de la palabra de Dios. Luego entonces seguimos abordando el tema la Biblia, el libro de los libros, y abordamos otro tópico: el poder transformador de la palabra de Dios. Ahora, en ese orden de ideas, propósito y poder de la palabra, hoy vamos a hablar sobre el tema que prediques la palabra. Porque si la palabra tiene un propósito y la palabra tiene poder, entonces creo que, amados hermanos, es imprescindible que nosotros prediquemos la palabra. Entonces nuestro tema: que prediques la palabra. Este capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, en los versículos 1 y 2, contiene tres grandes recomendaciones que el apóstol San Pablo le hace a Timoteo. Y es entonces a partir de esas recomendaciones que Pablo le hace a este joven líder, a este joven pastor, que creo que ahí está para nosotros hoy nuestra enseñanza. Bien, el texto sagrado nos dice que prediques la palabra. Esa es la primera recomendación paulina a este joven, a este líder y pastor de la iglesia. Y creo que esas palabras del apóstol San Pablo, esas recomendaciones del apóstol San Pablo a Timoteo, son también para nosotros, por supuesto, en el día de hoy. Entonces, la primera recomendación que le hace es que prediques la palabra. Entonces, cuando uno mira este texto de las Escrituras, lo primero que podemos hoy entender es el mandato. Hay un mandato en esas palabras, en esa recomendación del apóstol, el mandato. ¿Cuál es el mandato? Que prediques, que prediques. Bueno, estuve mirando esta escritura de la segunda carta a Timoteo en el capítulo 4 y en el versículo 2. Y encontré que el mandato era un mandato para él, pero también, por supuesto, es para nosotros. Por eso se necesita hoy una iglesia que cumpla con el mandato de predicar. Creo que este es uno de los grandes desafíos que tenemos como iglesia en estos últimos días de la historia: predicar la palabra. ¿Por qué predicar la palabra? Porque hay un mundo sin Dios a nuestro alrededor. Mire usted a la gente a su alrededor y se va a dar cuenta rápidamente que ellos viven sin Dios. Es muy posible que ellos tienen una religión, pero una religión sin Dios. Una religión que les habla de Dios, pero ellos no conocen a ese Dios. Entonces, por lo tanto, el mandato es para nosotros, porque hay un mundo sin Dios, un mundo prácticamente ateo a nuestro alrededor. Pero no solo eso, a nuestro alrededor
hay un mundo esclavo. Las palabras del Divino Maestro: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Ese es nuestro mundo, un mundo que ha caído en esclavitud. Increíble que en pleno siglo XXI haya tanta esclavitud en el mundo. Muchos piensan que la esclavitud se acabó, pero hoy hay más esclavos que nunca. Esclavos modernos, una esclavitud moderna donde el enemigo se las ha sabido ingeniar para esclavizar al ser humano al pecado. La gran mayoría de ellos dicen: yo soy libre, pero su libertad no es más que esclavitud. Son libres para pecar, pero al pecar se hacen esclavos, como dijo el divino y experto maestro: esclavos del pecado. Vivimos en un mundo no solo sin Dios, en un mundo esclavo del pecado, sino en un mundo en tinieblas. Un mundo que anda en oscuridad, un mundo que no conoce la verdad y que anda en el engaño. Por lo tanto, mis amados hermanos, ese mundo sin Dios, esclavizado y que vive en tinieblas, es un mundo perdido. Están perdidos, como la palabra misma lo enseña, y necesitan el camino. Porque un mundo perdido necesita conocer el camino. Jesús dijo: yo soy el camino. Todo ser humano necesita entrar por ese camino. Y mucho más hoy en el mundo en que estamos viviendo, un mundo obsesionado. Escuche lo que le estoy diciendo: un mundo obsesionado. Esta pandemia nos ha revelado que nuestro mundo sigue siendo un mundo obsesionado por el materialismo. La gente solo piensa en las cosas materiales, solo está preocupada e interesada en las cosas materiales, mas no en las espirituales, en las terrenales, mas no en lo eternal. En segundo lugar, nuestro mundo está obsesionado por el placer. Si usted puede darse cuenta, el producto que más se vende y más se compra en nuestro mundo es placer. Y no interesa pagar el precio que sea. Si hay que pagar con la vida misma, pues la gente está dispuesta a pagar con la vida. Porque es un mundo obsesionado, no solo por el materialismo y por el placer, sino también, en tercer lugar, un mundo obsesionado por la diversión. Eso es lo que nos ha revelado esta pandemia. Esta pandemia nos ha mostrado que el corazón del hombre solo piensa en lo material, que el corazón del hombre solo desea placer y que el corazón del hombre solo busca divertirse. Un mundo obsesionado por lo superficial, por lo pasajero, por lo momentáneo. Y entonces, conscientes de lo que es el mundo en que vivimos, se necesita una iglesia que cumpla el mandato. ¿Cuál es el mandato? Que prediques la palabra. Porque esa palabra tiene un propósito, porque esa palabra tiene poder. Ese es el mandato, que prediques la palabra. Mis amados, fueron las últimas palabras del Divino Maestro antes de ascender a los cielos para sentarse a la diestra del Padre. Le dijo a sus discípulos: por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Les dijo: predicad el evangelio a todas las naciones. Les dijo: predicad el evangelio hasta lo último de toda la tierra. Como pueden darse cuenta, los primeros cristianos, los primeros hermanos, la iglesia del primer siglo, la iglesia de los comienzos, esa iglesia fue una iglesia que cumplió el mandato.
¿Quieren ustedes revisar conmigo rápidamente el precioso libro de los Hechos, donde vemos ese ejemplo desafiante? Esa iglesia es una iglesia modelo y que debemos imitar en esto del mandato de predicar la palabra. Ellos predicaron como nunca a través de 21 siglos la palabra de Dios. ¿Quiere usted rápidamente ir conmigo al libro de los Hechos y abrir sus Biblias en el capítulo 8? Miren ustedes lo que dice el capítulo 8 y el versículo 4 dice: iban por todas partes anunciando el evangelio, predicando la palabra. Por todas partes, vale la pena resaltar esa declaración, todas partes. Ellos predicaban la palabra por todas partes. Pero luego nos regresamos al capítulo 5 del libro de los Hechos. Y el verso 42 dice: y todos los días. Vale la pena resaltar también todos los días. Dice que todas partes y dice que todos los días. Una iglesia que predicó la palabra en todo lugar y en todo tiempo. Escuche eso. La iglesia del primer siglo predicó la palabra en todo lugar, por todas partes y todos los días, es decir, todo el tiempo. Ahora, si ustedes miran cuidadosamente ese versículo 42 del capítulo 5, dice: y todos los días en el templo. Cristo fue predicado, la palabra fue predicada todos los días en el templo. Y luego dice: y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mis queridos, qué tremendo desafío para nosotros, la iglesia de los primeros días. Predicó a Cristo y predicó la palabra y predicó el evangelio en el templo, en las casas. Pero no contentos con eso, mire lo que dice Hechos 8:25. Dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, dice, ellos predicaron la palabra de Dios. Dice, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron, predicaron el evangelio. Esta iglesia predicó la palabra, no solo en el templo, no solo en las casas, sino también en los pueblos. Y si ustedes miran cuidadosamente conmigo lo que dice el versículo 40 de ese capítulo 8 del libro de los Hechos, mire lo que nos dice: pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Quiero hacer el énfasis. La iglesia primitiva predicó a Cristo en todo lugar, en el templo, en las casas, en los pueblos y en las grandes ciudades de la época. Claramente lo dice el verso 40, en todas las ciudades. Cristo predicado todos los días y en todo lugar, por todas partes. Mis queridos hermanos, creo que ese es el gran desafío. No hay tiempo que perder. El tiempo se nos está acabando. La única esperanza que le queda a nuestro mundo es escuchar la palabra de Dios. La única verdad que le queda a este mundo de mentira es la verdad de Dios, la palabra. Necesitamos predicarles la palabra. Es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. La primera recomendación: que prediques la palabra. Hermano, te pregunto, ¿tú estás predicando la palabra?
Porque déjame decirte, un mundo sin Dios, un mundo esclavo, un mundo en tinieblas, un mundo perdido, solo encontrará el camino si le predicamos la palabra. Entonces la primera recomendación es que prediques, que prediques. Pero hay una segunda recomendación. Les dije que les iba a hablar de 3 recomendaciones que hace el apóstol San Pablo al joven Timoteo en ese capítulo 4, versículos 1 y 2. Ubíquese en el versículo 2. La segunda recomendación: te encarezco. Dice el versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, lo primero que le recomienda es prediques la palabra, el mandato. Pero lo segundo que vamos a hablar es la urgencia del mandato. Escuche, primero le da el mandato que prediques, pero ¿por qué razón debes predicar? Porque es urgente, la urgencia del mandato. ¿Y por qué es urgente? Porque muy pronto, mis amados hermanos, van a haber acontecimientos, van a ocurrir eventos. Lo que nosotros conocemos eventos escatológicos, eventos futuros. ¿Cuáles eventos futuros? Muy pronto, amados hermanos, es algo inevitable. El final se aproxima. Las profecías y las señales antes del fin están teniendo cumplimiento cabal en estos últimos días de la historia. Por eso es urgente. Por eso le dice, te encarezco. Estuve mirando en otras traducciones al español ese versículo 1 y la Reina Valera dice te encarezco, pero la Biblia latinoamericana dice te encargo. Escuche eso, te encargo. Y estuve mirando la traducción en lenguaje actual y dice te ordeno. Escuche eso. Pablo le dice a Timoteo, te ordeno, te encarezco, te encargo. Es urgente. No hay tiempo que perder. Y amados hermanos, ¿por qué lo hace? Porque Pablo es consciente de 3 acontecimientos escatológicos o futuros. ¿Y cuáles son esos 3 eventos? El primero es la certeza de su regreso. ¿Cómo así que la certeza de su regreso? Esto nos habla del rapto de la iglesia, del levantamiento de la iglesia. Amados, estamos esperando que se cumpla lo que Pablo, el apóstol, habló acerca del regreso de nuestro Salvador. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 1 y 2, Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque escuche eso, porque vosotros sabéis. Me encanta muchísimo esa escritura. ¿Por qué? Porque Pablo les dice, no es necesario que yo escriba sobre este asunto, sobre este tema, de que Él viene pronto a levantar a su pueblo, a llevar a su iglesia. No lo veo necesario, porque ustedes saben perfectamente, escuche ese versículo 2, porque ustedes saben perfectamente
que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, ¿por qué es urgente predicar la palabra? Es urgente porque Jesús está a las puertas. Fue lo mismo que les dijo en el capítulo 4, versículos 16 y 17 de esa primera carta a los tesalonicenses, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Mis amados, ¿por qué es urgente predicar la palabra? Porque nosotros tenemos la certeza de su regreso. ¿Por qué es urgente, hermanos, el mandato de predicar la palabra? Porque, hermanos, en segundo lugar, Pablo habla de la realidad del juicio final. Es real, hermanos, habrá un juicio final. Sí, frente al gran trono blanco. El hermano Juan, cuando escribe el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículos 11 y 12, mire lo que dice el hermano Juan: vi un gran trono blanco. ¿Por qué es urgente, hermanos, el mandato de predicar la palabra? Porque el mundo, escuche bien, el mundo se aproxima a un juicio final. Escuche, a un juicio final. Dice: vi a un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. El juez de toda la tierra estaba sentado en ese trono blanco. Dice: de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados. Hay un juicio final, hermanos. Escuche muy bien, una realidad. Es algo ineludible, inevitable e inescapable. El mundo se aproxima a un juicio, y ese es el juicio final. Dice: fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Por qué es urgente? Es urgente por la certeza de su regreso. ¿Por qué es urgente este mandato? Por la realidad del juicio final. Pero en tercer lugar, es urgente por el establecimiento de su reino. Hermanos, la segunda venida, escuche muy bien, después del rapto de la iglesia, después del juicio final, Él vendrá por segunda vez. Escuche muy bien, y vendrá para establecer su reino en esta tierra. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis, mire lo que nos dice ese precioso libro de Apocalipsis en el capítulo 19, versículo 11 en adelante. Entonces vi el cielo abierto. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Escuchen muy bien, nos habla de su segunda venida cuando Él venga. Dice que viene montado en un caballo blanco, que Él es fiel y verdadero, y con justicia juzgará y peleará. Pero dice: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Verso 14:
y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Cuando Él venga por segunda vez, Él vendrá con la iglesia que un día levantó. Dice que vendremos para Él establecer su reino en esta tierra, mis amados hermanos. Por eso es urgente. Escuche muy bien. Esos eventos que están pronto a suceder, como dice el libro de Apocalipsis, amados hermanos, son los que le dan relevancia a la urgencia del mandato que prediques. Por eso le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mis queridos, hay un mandato. Pero en segundo lugar, la urgencia del mandato. Terminemos la tercera recomendación. Pablo le está haciendo recomendaciones al joven Timoteo. La primera es que prediques. La segunda es: te mando, te encarezco, te ordeno. Pero mire la tercera, mis amados hermanos. Versículo 2: que instes a tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. Esa palabra instar que encontramos allí es la palabra insistir. Pablo le recomienda que predique la palabra, que lo haga con urgencia y que lo haga de tal modo, con insistencia. Que instes. Debe ser insistente en lo que le está diciendo Pablo al joven Timoteo. Algo parecido a las palabras del divino maestro: fórzalos a entrar, fórzalos a entrar. Esa es la idea. Hay que, hermanos, forzarlos a entrar a través de la predicación de la palabra. Nuestro gran desafío es ese: insistir, persistir y no desistir. Desafortunadamente muchos, al ser rechazados cuando predican la palabra, han desistido de la idea de predicarla. Mis amados hermanos, no podemos desistir, hay que resistir, hay que insistir. Y eso es lo que Pablo le está diciendo al joven Timoteo. No desista, todo lo contrario, resista, insista. Y amados, escuchen muy bien. ¿Saben que esto fue lo que hizo la iglesia del primer siglo? Fue una iglesia que insistió y que resistió a pesar de la persecución. Cuando usted lee los primeros capítulos, capítulo 1 al capítulo 12 del libro de los Hechos, usted encontrará allí 3 grandes persecuciones que se levantaron contra la iglesia del primer siglo, contra la iglesia del libro de los Hechos. Ellos predicaron en medio de la persecución, amados hermanos. Predicaron la palabra en medio del peligro. Ustedes saben todos los mártires de la iglesia primitiva. Ustedes saben muy bien, hermanos, en cárceles, perseguidos todo el tiempo. Pero ellos, amados, entendieron que había un mandato. El mandato es que prediques la palabra. Y por lo tanto ellos predicaron la palabra. Y predicaron la palabra de tal manera, hasta tal punto, que ellos conquistaron su mundo. Escuchen lo que le estoy diciendo. Ellos conquistaron su mundo. ¿Dónde lo dice? Léalo conmigo, libro de los Hechos, capítulo 17, en el versículo 6. Fue lo que dijeron los habitantes de la iglesia. Los habitantes de la ciudad. ¿De cuál ciudad? La ciudad de Tesalónica. Mire lo que dijeron ellos: estos
que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Sabe qué hicieron los primeros cristianos con la predicación de la palabra? Trastornaron su mundo. Escuche eso, trastornaron su mundo. Y yo quiero recordarles que ellos no tenían los recursos que nosotros hoy tenemos. Sin embargo, trastornaron su mundo. Ellos con menos posibilidades que las que nosotros tenemos hoy, ellos trastornaron su mundo. Ellos no tenían los medios de comunicación masivos que nosotros hoy tenemos. Ellos no tenían la tecnología que nosotros hoy tenemos. Sin embargo, ¿qué nos dice la Escritura? Que trastornaron el mundo entero. Vale la pena resaltar eso. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Amados hermanos, los primeros cristianos predicaron la palabra con pasión. Hasta tal punto, mis amados hermanos, que ellos trastornaron, alcanzaron a su mundo a través de la predicación. Sabe que no solamente conquistó la iglesia al mundo, sino que esto trajo un crecimiento. Déjeme hablarles un poco del crecimiento que se produjo. Claro, al predicar la palabra, muchos creyeron en la palabra, se convirtieron al Cristo de la palabra. Y por eso yo quiero mostrarles, amados hermanos, ese crecimiento sin precedentes en la historia de la iglesia. Esto ocurrió en el libro de los Hechos. Solo quiero, para terminar, mostrarles rápidamente que no solamente conquistaron su mundo, sino que crecieron. Y mira el crecimiento que produjo la predicación de la palabra en la iglesia del primer siglo. Por favor, vaya conmigo a Hechos capítulo 1, versículo 15. Cada vez que leo estas escrituras, dos cosas ocurren en mi ser. Lo primero es, me emociono, hay una emoción, pero segundo, siento que el desafío es mayor. ¿Por qué razón? Porque mire lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 15. Dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Jesús llamó a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar en lo que dicen los evangelios. Pero para el día en que ellos se encontraban reunidos en el aposento alto, dice que allí habían como 120 en número. El crecimiento era un crecimiento del 100%. De 12 pasaron a ser 120. Creo que usted debe prestarle mucha atención a esto, mi amado. Mire lo que dice el texto sagrado. ¿Cómo? Esa palabra ¿cómo? Es una ley de estructura, es una ley de comparación, como 120. Pero luego en el capítulo 2, no pierda esta idea, en el capítulo 2, verso 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vale resaltar ese como. Y nos da otra cifra, como 3,000. Quiere decir, amados hermanos, que ya la iglesia no tiene 12 como empezó en los evangelios. Ya no tiene 120 como el capítulo 1, versículo 15, sino que ahora tiene como 3,120. Un bautismo que ha marcado, escuche, ha marcado a la iglesia en la historia. Aquella vez fueron bautizados como 3,000, dice el texto sagrado. Pero la iglesia sigue predicando la palabra y sigue creciendo. Mire lo que dice el capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra
Y yo quiero insistir en esto. Si ellos oyeron la palabra fue porque hubo una iglesia que les predicó la palabra. Dice, los que habían oído la palabra. El versículo 41 del capítulo 2 dice que recibieron su palabra. Ahora dice que oyeron la palabra. ¿Y qué pasó con ellos? Creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Entonces ya la iglesia no tiene como 3,120, sino como 8,120. ¿Se da cuenta? Cuando la iglesia predica la palabra, entonces la iglesia conquista y crece. Conquista el mundo y crece. Mire el crecimiento que se está dando en la iglesia. Ahora vayamos al capítulo 5, verso 14. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Entonces, ya a partir del capítulo 5, verso 14, el escritor Lucas ya no utiliza cifras, no utiliza números. Comienza a utilizar superlativos, el superlativo gran número. Hasta tal punto que llegamos al capítulo 6 y el versículo 1. Mire lo que dice el capítulo 6, versículo 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. La iglesia sigue creciendo porque hay una iglesia que predica la palabra, y cuando la iglesia predica la palabra hay crecimiento. Amados, préstenme mucha atención. Primero como 120 en número, luego como 3,000 personas, luego como 5,000 personas, luego como, dice, como creciera el número. Pero escuche, hay un detalle que no quiero que pierdan de vista. El versículo 7 del capítulo 6. Mire lo que dice el capítulo 7, verso 6. Perdón, el capítulo 6, versículo 7 dice, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Qué es lo que quiero que miremos allí? Que la iglesia empezó sumando y terminó multiplicando. Sumó de 12 hasta llegar a ser 120. Sumó de ser 120 hasta llegar a ser 3,120. Sumó de ser 3,120 a llegar a ser 8,120. Sumaba. Pero esta iglesia que aprendió a sumar, también aprendió a multiplicar. Por eso vale la pena resaltar ese texto. Dice, y se multiplicaba. ¿Cómo se multiplicaba? Grandemente, otra vez el superlativo gran. Mis amados hermanos, esta iglesia empezó sumando y terminó multiplicando. Hasta tal punto que llegamos al capítulo 9. Por favor, acompáñame al capítulo 9, verso 31, porque esta es una idea completa. Mira lo que dice el capítulo 9, verso 31. Entonces las iglesias, y quiero que entendamos allí el énfasis. Se viene hablando de la iglesia en singular, la iglesia de Jerusalén, la iglesia en singular, pero ya a partir del capítulo 9, verso 31, ya no se habla de la iglesia en singular, ya se habla de la iglesia en plural, las iglesias. ¿Qué había pasado? Dice, tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Es decir, que las provincias de alrededor habían sido alcanzadas con la predicación de la palabra. Hasta tal punto que llegamos al capítulo 16, versículo 5. Mire lo que dice el capítulo 16, versículo 5. Así que las iglesias, ya no se habla más de la iglesia en singular, ya se habla de las iglesias en plural, eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. No aumentaban en número cada 8 días, no aumentaban en número cada año, como suele suceder hoy. No aumentaban en número cada 10 años. No, cada día, cada día, cada día.
porque ellos cada día predicaban la palabra. Amados, no olvidemos las 3 recomendaciones del apóstol para terminar. La primera recomendación es el mandato, que prediques la palabra. La segunda recomendación es la urgencia del mandato. Te encarezco delante de Dios. Qué tremendo esto. Y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y la tercera recomendación, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Mis amados hermanos, déjenme decirles que si somos conscientes de lo que estamos viviendo, son los últimos días y los eventos finales, escuche, están pronto a suceder. Por eso entonces hay que prestarle mucha atención a esto. Sabiendo el propósito de la palabra y conociendo el poder transformador de la palabra, es el tiempo para predicar la palabra. Para predicar la palabra, entendamos eso. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento que siempre me ha impactado cada vez que reflexiono sobre lo que estamos hoy hablando. Y es el que está registrado en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 48. Es un texto muy conocido, del cual hemos predicado y hemos oído predicar y enseñar tantas veces. Pero siempre pienso en esa escena que nos pinta ese capítulo 17, verso 48. Dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Mis amados, la puesta en escena es muy sencilla. De un lado está el gigante Goliat y del otro lado está el pequeño David. El gigante Goliat está armado hasta los dientes. El pequeño David solo tiene en su mano una honda y una piedra. Pero dice el texto sagrado: aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar. Escuche eso, el filisteo salió al campo de batalla. ¿Cómo salió? Salió andando, caminando, se echó a andar. Pero David, ¿qué nos dice el texto sagrado? Nos dice: se dio prisa y corrió a la línea de batalla. Y eso es lo que a mí siempre me ha inspirado. David no se echó a andar. David se dio prisa y se echó a correr. Dice: y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y cuando yo veo esa puesta en escena, pienso que el mundo en que vivimos es un mundo que está necesitando Davides. Que estemos listos a darnos prisa, estemos listos a echarnos a correr. Hermanos, hay que sacarle ventaja al enemigo. El enemigo de las almas, el enemigo de nuestras almas. Tenemos que sacarle ventaja. David le sacó ventaja y fue eso lo que hizo que él pudiera tirar rápidamente la piedra hacia el filisteo. Y ya sabemos lo demás. Le dio en la frente, cayó rostro en tierra. David le sacó su propia espada, le cortó la cabeza. Eso es lo que dice la palabra. Y amados hermanos, es lo mismo que se necesita hoy. Llegó el tiempo de una palabra, hermanos, para nosotros. Y la palabra es que es el tiempo de acelerar, que es tiempo de darnos prisa, que es tiempo de correr. Hay que salir, hermanos, hay que tomar la espada de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay que predicar, hermanos, y conquistar al mundo. Vamos a conquistar a nuestro mundo. ¿Cómo lo vamos a conquistar? Con la predicación. Predica la palabra.
Es la única esperanza que le queda a nuestro mundo. Ya se ha hecho todo. Ya se ha ensayado todo. Todos los programas socioeconómicos, sociopolíticos, socioideológicos, todas las ideas filosóficas, la ciencia, la tecnología, hermanos, se ha hecho todo, y este mundo es un mundo que se hunde, es un mundo que camina hacia el infierno, y nosotros tenemos la palabra que tiene propósito y poder transformador. Entonces prediquemos la palabra, aleluya. Yo te animo ahí donde estás, mi amado hermano, a que cierres tus ojos, inclines tu cabeza, dígale: Señor, ayúdanos a nosotros a predicar la palabra, así como lo hizo la iglesia del primer siglo, la iglesia de los comienzos, la iglesia del libro de los Hechos. Ayúdanos. Estoy seguro que Dios va a colocar en nosotros pasión y unción para predicar su palabra, pasión y unción, como lo hizo con la iglesia del primer siglo, y veremos cómo conquistaremos al mundo y creceremos como iglesia, hermanos, ahora o nunca. Ahora o nunca. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros, ¿quién? Si no es ahí donde tú estás, ¿a dónde? Padre, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra. Hoy entendemos por tu palabra que hay un mandato, que el mandato es urgente. Sí, Señor, sí, es urgente, pero también entendemos por la misma palabra, entendemos el alcance de ese mandato. El alcance de ese mandato hará que conquistemos al mundo y hará que la iglesia crezca. Permítenos, Dios, hacer la tarea. Hay un mandato. Nunca olvide eso, hermano. Predica. Es lo que dice Pablo a Timoteo. Hay una urgencia porque está pronto a suceder lo que nosotros pensábamos que estaba muy lejano a suceder. Y hay un alcance. El alcance del mandato es ese. ¿Cuál es el alcance? El alcance es conquista y crecimiento. Padre, yo bendigo hoy a todos los que han oído esta palabra. Ruego que pongas pasión y unción en el corazón de cada uno de ellos. Somos conscientes hoy más que nunca por qué y para qué hiciste posible que tu palabra llegara hasta nosotros. Ahora entiendo mejor que nadie. Ahora entiendo mejor que nunca. Aleluya. Sí, lo entiendo, Señor. Entiendo por qué hiciste todo lo que hiciste para que la palabra llegara a nuestras manos. Porque tienes un propósito, porque tu palabra tiene poder transformador y es lo único que puede cambiar el rumbo de la humanidad. Úsanos como iglesia, Señor. Levanta en cada uno de nosotros un David que se dé prisa y que corra, aleluya, a conquistar. Padre, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu presencia con nosotros, muchas gracias por el poder que está obrando en la vida de cada uno de nosotros, el poder que estás en este momento desplegando en la vida de cada uno de nosotros. Siento la necesidad de orar. Hay hermanos que han estado atravesando una situación difícil, hermanos que han estado en tribulación, aleluya, pero en este momento el Señor da nuevas fuerzas. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por aquellos mis amados hermanos que están atravesando gran tribulación, que han estado atravesando situaciones difíciles en sus vidas, Señor, en el campo económico, en el campo de la salud. Sí, Señor, en el área espiritual han estado
librando una gran batalla. Yo ruego, Señor, que ministres ahora mismo a la vida de ellos de una manera especial, de una manera sobrenatural, de una manera extraordinaria. Yo ruego, Espíritu de Dios, que ministres fuerzas. Tu palabra dice que tú das fuerza al cansado y multiplicas las fuerzas del que no tiene ningunas. Que los muchachos se fatigan y se cansan, que los jóvenes flaquean y caen, pero dice tu palabra, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Aleluya. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Padre, muchas gracias. Gracias por ministrarnos. Muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis estimados hermanos, qué privilegio haber podido estar en este servicio. El privilegio que Dios nos ha dado de poder escuchar este mensaje del pastor Gustavo Bolívar, donde Dios nos anima, nos insta a que nosotros unos a otros nos edifiquemos cada día en el Señor. Pastor, Dios le bendiga, Dios guarde su familia. Gracias por apoyar este ministerio, le amamos. Usted sabe que aunque de pronto a veces no nos podemos comunicar todos los días y pasan días sin poder hablar, quiero decirle que en el Espíritu siempre estamos ahí pendientes, ¿no? Estamos en oración cada día. Amados hermanos, ha sido un tiempo de alabanza, de adoración, de exaltación a nuestro Rey y Señor. Ha sido un tiempo maravilloso poder disfrutar de este día. Un saludo una vez más, un saludo muy especial a esos niños que han estado allí, esa preciosa clase que han recibido en este día sobre los mandamientos, ¿cierto? Que hay que obedecer los mandamientos, y obedecemos los mandamientos nos va bien. Y bueno, a cada uno de nosotros el Señor nos ha hablado y nos ha ministrado. Quiero recordarles que hoy a las 5 de la tarde en la calle 41, número 2549, le estamos esperando de manera presencial. Vamos a tratar de nuevamente transmitir en vivo para las personas que vienen en Estados Unidos, Canadá, en otros países, pero yo quiero invitar y exhortar a la iglesia a que nos congreguemos. Yo a veces me cuestiono un poco, digo, pues, si nos queda difícil desplazarnos de un barrio a otro y a veces hay excusas, que no hay dinero, que no hay plata, que el tiempo, yo les digo, ¿realmente amamos la obra? ¿Realmente estamos comprometidos con la obra? ¿Realmente estamos comprometidos con el ministerio? Los servicios virtuales son de gran bendición y durante algún tiempo estuvimos exigiendo que los servicios virtuales, aquí en nuestra casa hemos hecho una inversión, hemos realizado un trabajo, Dios nos ha permitido acomodar un lugar, un precioso lugar donde es airado, ventilado, donde podemos reunirnos alrededor de 40 personas si deseamos. Nos esforzamos para preparar el momento, para preparar el lugar, para preparar un tiempo de alabanza y nos dejan esperándoles. Entonces yo les animo y les exhorto a llegar, eso sí, con las medidas de bioseguridad. Yo creo que ya debemos entender y comprender que no, el objetivo no es escondernos, porque tampoco es eso, pero ya es hora de comenzar con las medidas de bioseguridad, con el tapabocas, con el alcohol, con el distanciamiento, pues congregarnos. Por ahora, afortunadamente, nos estamos reuniendo de manera presencial los días jueves en algunas casas y por ahora desde este lugar, calle 41, número 2549, desde mi casa. Para mí es un privilegio poder servirles, poder recibirles. Prontamente estamos nuevamente en Zamorano. Sabe que no nos hemos podido reunir en Zamorano porque de pronto el lugar donde nos reuníamos no estaba acondicionado, apenas está acondicionando, y donde va a ser el templo apenas están haciendo unos trabajos arduos. La familia Lazo está haciendo un trabajo sobrehumano para poder organizar su casa y luego entrar a organizar la parte del templo. Así que mientras tanto, amados hermanos, debemos ser fieles, debemos permanecer constantes, debemos, hermanos, congregarnos. Dice la palabra que no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ya sea de manera virtual y ya sea de manera presencial. Y gracias a aquellos hermanos que aportan, que apoyan, que nos bendicen con su ministerio, que bendicen este ministerio con sus aportes, con sus ofrendas, con sus diezmos, con sus
contribuciones que hacen. Así que, amados hermanos, es un privilegio. Una vez más quiero orar para despedirme, pero no antes sin orar por sanidad y para orar por sus finanzas. Padre, muchas gracias en este maravilloso día. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que hoy no han estado presentes. Gracias por los que van a llegar en las horas de la tarde, a las 5 de manera presencial. Declaramos que va a ser un servicio virtuoso, un servicio majestuoso, un servicio donde vamos a poder estar allí, Padre. A pesar de si hay lluvia, Padre, pues hay donde escampar, ya hay techo, Señor, gracias por eso. Podemos reunirnos de manera presencial. Bendigo a cada persona, a cada ministerio, a cada hombre, a cada mujer. Padre, y te pido que por favor levantes hombres y mujeres que puedan servir en este ministerio, Padre, que puedan apoyar, que puedan colaborar. Necesitamos en este momento hombres y mujeres comprometidos, Padre. Y gracias porque declaramos sanidad sobre nuestras vidas, sobre la de nuestros hermanos. Declaramos sanidad y libertad. Todo virus, toda enfermedad, llámese como se llama, la cancelamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús y envío una palabra de sanidad, porque por las llagas de Cristo somos nosotros curados y el Señor es el que hace el milagro. Y Padre, gracias por bendecir nuestras finanzas. Gracias, Señor, porque tú eres el que provee, porque tú eres el que bendices. Tu palabra dice que aquellos que son fieles, tú abrirás ventanas de los cielos y vas a derramar bendición hasta que sobreabunda, y que vas a reprender al devorador de sus finanzas. Muchas gracias, Padre amado y maravilloso. Te adoramos, te alabamos y te exaltamos. Amados hermanos, ha sido un privilegio llegar este domingo, en esta mañana, y les esperamos en las horas de la tarde de manera presencial. Que Dios me los bendiga y que la paz del Todopoderoso esté sobre sus vidas. Bendiciones.